Saludos cordiales, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia utilizando el folleto de la Escuela Sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. El folleto de este tercer trimestre lleva por título El libro de Marcos. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Oramos. Amante Señor, que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Queremos, Dios, decir gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de estudiar tu palabra. Pedimos dirección de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana estaremos estudiando la lección número 1, que lleva por título El comienzo del Evangelio. Y el versículo para memorizar dice de la manera siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? ¿Y por qué fue escrito? Ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. El que más se acerca a ellos es el de Juan, que hace referencia al discípulo amado. Juan, capítulo 21, los versos 20 y 24. Sin embargo, desde la antigüedad, cada evangelio fue asociado con un apóstol, Mateo, Juan, o con un compañero de algún apóstol. Por ejemplo, el evangelio de Lucas se le asocia con Pablo. Podemos ver en Colosenses 4:14, segundo libro de Timoteo en su capítulo 4, versículo 11, en Filipenses en su capítulo 1, verso 24. El Evangelio de Marcos se lo vincula con Pedro, según Primera de Pedro en su capítulo 5, el versículo 13. Aunque el autor del Evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje del apóstol Pablo y Bernabé. Podemos encontrar en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 5, y luego un asociado de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. En primer lugar, aprenderemos acerca de Marcos a la luz de lo que la Escritura dice de él. Observaremos su fracaso inicial y su posterior recuperación. Luego, el estudio se desplazará hacia la sección inicial de Marcos. Desde allí, mirando hacia adelante, anticiparemos hacia dónde se encamina la historia. Pero luego, mirando hacia atrás, consideraremos por qué un misionero inicialmente fracasado y finalmente restaurado habría escrito un texto como el Evangelio de Marcos. Ahora pasamos al estudio del espíritu de profecía, que hace referencia a la lección de hoy, que es el comienzo del Evangelio. ¿Por qué necesitamos un Mateo, un Marcos, un Lucas, un Juan o un Pablo? Y todos los escritores que han dado testimonio acerca de la vida y ministerio del Salvador. ¿Por qué no podía uno de los discípulos haber escrito un relato completo y así habernos dado una relación bien hilvanada de la vida terrenal de Cristo? ¿Por qué presenta un escrito
¿Por qué presenta un escritor punto que otro no menciona? ¿Por qué, si estos puntos son esenciales, no los mencionaron todos con autores? Se debe a que las mentes humanas difieren. No todos comprenden las cosas exactamente de la misma manera. Para algunos, ciertas verdades bíblicas atraen mucho más a la atención que a otras. El mismo principio se aplica a los oradores. Unos se espacia considerablemente en puntos que otros pasarían por alto o los mencionarían brevemente. Toda la verdad que queda presentada más claramente por varios hombres que por uno solo. Los evangelios difieren, pero los relatos de todos se fusionan en un conjunto armonioso. Esto lo podemos encontrar en Consejos para los Maestros, página 418. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana y su casa en Jerusalén era un asilo para los discípulos. Allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar un periodo de descanso. Fue en una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre cuando Marcos propuso a Pablo y Bernabé acompañarlos en un viaje misionero. Sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio del Evangelio. Eso lo encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 135. Fue allí, en Panfilia, donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como un soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la opresión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 137 y 138. La vida cristiana es más de lo que muchos se la presentan. No consiste toda ella en dulzura, paciencia, mansedumbre y benevolencia. Estas virtudes son esenciales, pero también se necesita valor, fuerza, energía y perseverancia. La senda que Cristo señala es estrecha y requiere abnegación. Para internarse en ella e ir al encuentro de dificultades y desalientos, se requieren hombres y no seres débiles. Los que anhelen éxito en el servicio misionero deben ser animosos y optimistas. Deben cultivar no solo las virtudes pasivas, sino también las activas. Han de dar la blanca respuesta que aplaca la ira, pero también han de tener valor heroico para resistir el mal. Con la caridad que todo lo soporta, necesitan la fuerza de carácter que hará que su influencia de un poder positivo. El Ministerio de Curación, página 397. Para nosotros ha sido un privilegio compartir
este tiempo del estudio del folleto de Escuela Sabática con cada uno de ustedes. Esperamos que las enseñanzas de hoy fortalezcan nuestra fe y nos inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la unción del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios. Oramos. Dios del cielo, una vez más, gracias. Gracias, Señor, porque hasta ahora tú nos has guiado. Pedimos, Dios, que nos dote de amor, paciencia y sabiduría para continuar predicando tu palabra, y que la misma sea sembrada en buena semilla y que las personas reciban la palabra. Favores que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estuvieron con ustedes Giselle Jiménez. y el hermano Alexis. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.